Hola, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida a Historia de la Psicología. Mi nombre es Luis Ernesto Sola, estoy a cargo de la materia, soy el profesor titular y hay un equipo en esta asignatura excepcional, ¿sí? En la cual está Carlos Prada, el profesor Carlos Prada, el profesor Ernesto Páez y Sandra Sorbara, que también la conocerán de otro espacio, ¿sí? Van a tener la oportunidad de tomar apuntes de estos nombres en el programa, que es el motivo de este pequeño video. Es decir, la primera cuestión que les voy a solicitar es que lean el programa, es decir, que necesitamos ponernos de acuerdo sobre cuáles son las pautas de trabajo y los contenidos que vamos a ver durante la cursada. ¿Por qué tiene el programa esta condición inicial? Porque es un pacto entre los profesores y los alumnos. ¿En qué consiste este pacto? Que nosotros como profesores tenemos que hablar de los contenidos del programa, tenemos que explicarlos, tenemos que ajustarnos al temario, a los contenidos, pero también tenemos que presentar lo que dicen determinados autores, no cualquiera, ¿sí? ¿Qué son los momentos en los cuales uno igual se va de tema? Eso existe. Está en la letra chica, y ustedes lo saben, porque tienen años de experiencia como alumnos, como uno también lo ha tenido y lo sigue teniendo en alguna otra circunstancia. El punto es que el programa le dice al docente cómo debe actuar, qué es lo que tiene que enseñar, cuáles son los autores que tiene que presentar, y también le dice al alumno cuáles son los contenidos que debe responder al final de la cursada y desde qué autores tiene que dar cuenta de estos contenidos. Por lo tanto, al principio uno puede venir con muchos conocimientos y con un bagaje interesante, pero el punto es que al final ya no tiene que responder con lo que ya sabe, sino fundamentalmente tiene que poder responder con lo que los autores a lo largo de la historia de la psicología han ido respondiendo, ¿sí? Bien, esa es la primera cuestión, con lo cual el programa es un pacto de trabajo que dirime y dirige en los comportamientos, regula los comportamientos de profesores y alumnos. Bien, entonces, ahora con el programa abierto y habiéndolo leído, vamos a la parte de las nociones introductorias. Me van a ver que miro hacia mi izquierda, ¿sí? Me entiendo que la derecha a ustedes, porque voy a estar leyendo el programa que tengo abierto acá al lado, ¿sí? Entonces, el punto 1 son las nociones introductorias, es decir, la primer clase y la segunda clase. La primer clase tiene que ver con la noción de historia. Recordemos que la materia se llama Historia de la Psicología y que entonces tenemos dos términos que hay que definir. El primero de ellos es ¿qué es la historia? El segundo es ¿qué es la psicología? Entonces, tenemos dos clases para tratar de buscar respuestas a estas dos preguntas. La primera, ¿qué es la historia?, la vamos a abordar desde dos autores, que son un autor inglés que es Edward Carr, que justamente escribe un libro que se llama ¿Qué es la historia?, y un historiador francés que es Philippe Arié, y que dan dos respuestas que en algún punto son similares, puesto que ambas se oponen al positivismo, pero que no obstante, a pesar de tener este punto en común, no dejan de tener sus diferencias. ¿Por qué? Básicamente,
El punto es que Edward Carr plantea una historia continuista, una línea de tiempo como la que muchas veces se nos presenta en historia, con lo cual hay una secuencia de hechos seguidos, y en ese sentido la historia podría ser pensada como una mera cronología. Y en cambio Philippe Arié plantea una noción de historia que en principio es un tanto chocante, puesto que plantea una historia vertical. Esta historia vertical entonces se contradice o se opone a la que es la historia lineal horizontal, ¿sí? Bien, esto es lo que consiste entonces la primer clase. La segunda clase vamos a tener que ocuparnos de qué es la psicología. En ese sentido, el punto es una pregunta que nos guiaría, que es básica, es si la psicología es o no una ciencia. Pero para eso tenemos que abordar primero qué es la ciencia. ¿Está? Para eso el texto que tenemos para leer es el de Strasser. Strasser lo que hace es preguntarse justamente por los hechos, y escribe un artículo que presenta en un coloquio que se llama Miseria y grandeza del hecho. Entonces nos va a hablar justamente de que todo hecho, para ser científico, tiene que estar construido por un método, ¿sí? Bien, entonces a partir de ahí justamente vamos a ver que hay diferentes métodos en psicología. Bien, con esto demos cuenta de las nociones introductorias. Ese es el marco de la materia. A partir de tener el marco, vamos a ver qué es lo que encontramos en el contenido. Es decir, les estoy haciendo una comparación con un cuadro, les definí el marco, ahora vamos a ver cuáles son los dibujitos, los pequeños detalles, las cosas que vamos a encontrar, que son cada una de las psicologías que tenemos que ver en la cursada, ¿sí? Bien, entonces continuando. Todas las nociones introductorias las hemos usado tanto en el programa anterior como en el programa actual. ¿Sí? Este programa actual tiene un tema en particular que es el que nos permite pensar una historia de la psicología. No hay una historia a secas, sino es a partir de un tema, de una pregunta que se desee desarrollar, y que entonces la historia siempre es una forma de investigación a partir de un tema y de una cuestión que se pone en juego para el historiador. Justo esta pregunta alrededor del cuerpo aparece en torno ahora de este año con esta pandemia de coronavirus, que claramente hace determinadas cuestiones o tiene efectos sobre el cuerpo, sobre el organismo, mejor dicho, pero vamos a ver qué es lo que podríamos pensar desde el cuerpo. En principio, además de tener como tema el cuerpo en la psicología, el punto 2, luego de las nociones introductorias, es la conciencia y el cuerpo. Entonces, esta temática de la conciencia y el cuerpo se divide a su vez en dos. Una es los orígenes de la psicología, donde vamos a ver autores como Descartes, a René Descartes y a David Hume, ¿sí? Y una segunda parte, que es la unidad 3, que ya es la psicología científica, que nace con Wilhelm Wundt. Entonces, para ir ordenadamente, el punto es el siguiente. Para Descartes, que lleva adelante la duda metódica, en ese punto el cuerpo en cuanto tal va a aparecer como fuente de engaño, y es por medio de la razón a donde se llega a lo claro y evidente, a aquello que es verdadero. Por lo tanto, el cuerpo va a aparecer como fuente de error, y en el punto en el cual sustancia el dualismo, conocido como dualismo cartesiano, que queda la res cogitans o la mente, y la res extensa, el cuerpo, lo corpóreo y el mundo por otro, entonces a partir de ahí va a hablar de un cuerpo máquina, es decir, la naturaleza y el cuerpo van a estar pensados como funcionamientos mecánicos. ¿Está? Bien, en cuanto a Hume,
mantiene el mismo dualismo, pero ahora la oposición es la siguiente. Por un lado, el cuerpo es un instrumento. ¿Por qué? Porque como todo conocimiento proviene de la percepción, el cuerpo solo es el instrumento que nos permite percibir. De esa manera, la diferencia entre el cuerpo y la conciencia y lo mental en términos generales es que el cuerpo está confinado a un tiempo y espacio. En cambio, la mente, con el poder de la imaginación, es capaz de trasladarse a cualquier espacio y tiempo. Uno incluso puede pensarse, imaginarse viviendo en otro tiempo con otras personas, tal cual como aparece en algunas novelas. De la misma forma, también puede pensar o trasladarse a otros países e imaginarse, obviamente estando viviendo en otra cultura, ¿sí? Ahora, cuando aparece la psicología científica ya hacia fines de 1800, Wundt, cuando plantea el laboratorio de psicología y se dedica a trabajar con la conciencia, va a hablar ya no de este cuerpo en términos generales, sino fundamentalmente de la fisiología. ¿Por qué? Porque el modelo es el arco reflejo. El arco reflejo, que el mismo Descartes lo había entrevisto, es fundamento de el esquema para pensar la conciencia y para pensar lo fisiológico como una reacción del organismo al ambiente. Bueno, pasamos ahora a la tercera parte. La tercera parte lleva por título La conducta del organismo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar básicamente tres autores. Uno es Iván Pavlov y su reflexología, y luego dos autores conductistas, Watson, que es el padre conductista, y Skinner, que es un autor considerado neoconductista. Entonces, Pavlov justamente plantea desde una posición netamente biológica que hay agentes del ambiente que causan las reacciones del organismo. Por lo tanto, las relaciones entre el ambiente y el organismo, eso está planteado en términos biológicos, que proviene de Darwin, y el punto es que ven, ya no se habla de cuerpo, sino de organismo, palabra que anteriormente no había aparecido. De la misma manera, el conductismo, que nace con Watson, tiene en cuenta el organismo, sobre todo en aquello que tenga que ver con que hay antecedentes ambientales de la conducta. Entonces, eso significa que en el esquema estímulo-respuesta está pensada la causa del ambiente en el estímulo y la reacción o respuesta del organismo. ¿Está? Bien, en cambio, Skinner no piensa la conducta desde los antecedentes como causa, sino de las consecuencias. La noción que se vuelve central ahora es la de la conducta operante, que es modificada por las consecuencias contingentes del ambiente. Por supuesto que todo esto lo vamos a tener que desarrollar para que se entienda, pero básicamente el punto es que ahora el organismo sigue dependiendo del ambiente, pero no del ambiente de lo que pasó antes de la conducta, sino que las consecuencias ambientales van a seleccionar algunas de las conductas que haya realizado el organismo y otras van a quedar de lado. ¿Sí? Esta es la idea básica de este espacio, de esta parte llamada tercera, que se llama la conducta del organismo. Bueno, sigamos avanzando. La cuarta parte se denomina el cuerpo y significado, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver nociones de psicología de la Gestalt y de la psicología fenomenológica, en especial de Merleau-Ponty. Bien, en cuanto a la Gestalt, el texto que vamos a leer es de Keller, que es uno de los autores más prolíficos de la Gestalt, y una de las nociones centrales que va a estar en juego ahí es la de isomorfismo. ¿Por qué? Porque eso significa que el mundo de la naturaleza inanimada, el mundo biológico de la vida, lo vital, tanto como el mundo de lo intangible,
de la mente o del espíritu, ¿sí? En ese sentido serían 3 reinos, por llamarlo de alguna manera. En verdad todos están organizados de la misma manera. Por eso hay un iso, que significa igual, y morfismo, que significa morfología o forma. Por lo tanto, básicamente ahí tenemos que pensar que el cuerpo es una totalidad organizada, lo mismo que la mente o el mundo, la naturaleza inanimada, ¿sí? Lo vamos a ver en detalle. A continuación, la psicología fenomenológica. Acá claramente empieza a aparecer de manera muy fuerte y contundente todo lo que tenga que ver con el cuerpo. De hecho, el capítulo que tenemos para leer de Merleau-Ponty se denomina el cuerpo como expresión y la palabra. Entonces queda claro que ahora cuerpo y mente aparecen de manera monista, unidos, y no como en Descartes, que estaba el cuerpo, la mente por un lado, la res cogitans y la res extensa por otro. Acá la palabra alcanza el cuerpo, por ejemplo, en el gesto. Pensemos que dice el programa, por eso tienen que estar con el programa abierto, dice: la palabra es un gesto y su significación un mundo. Entonces ahí aparecen esos 3 reinos que habíamos mencionado antes, pero ahora pensado de otra manera, unidos por la cuestión simbólica de la palabra. Entonces, la palabra es un gesto, significa que el propio cuerpo habla, ¿está? Y de hecho el mundo también es portador de significado. Entonces, lo espiritual estaría al lado de la palabra, el cuerpo también habla, el mundo también es simbólico. Entonces vivimos, el hombre no es otra cosa que un cuerpo encarnado en el mundo. El cuerpo es el ser del hombre encarnado en el mundo. Bien, la parte siguiente, la número 5, se denomina inconsciente y cuerpo erógeno. Obviamente va a tomar todas las tópicas del psicoanálisis planteadas por Freud a partir de 1900 o fundamentalmente de 1905, cuando comienza a hablar de la noción de sexualidad infantil y también de las perversiones, ¿sí? Por supuesto, entonces, que la sexualidad queda entonces configurada en 2 tiempos. Un tiempo ligado a la infancia y un segundo tiempo que aparece en la satisfacción sexual de la vida adulta, ¿tá? Esta es la particularidad freudiana de la cuestión, sí, que va a estar en torno de la noción de pulsión. Ahora, también hemos incorporado un breve trabajo de Lacan, aunque no por breve es sencillo, sino que es bastante complicado, que se denomina el estadio del espejo como formador del yo en la experiencia psicoanalítica. Entonces, en ese trabajo, Lacan plantea cómo el yo se forma a partir de la imagen del cuerpo. Entonces, ya no es solamente el cuerpo, como lo pensó Freud, a modo de satisfacción, sino que ahora aparece el cuerpo como imagen, ¿sí? Y en ese sentido está vinculado al yo, tal como está pensado en psicoanálisis. Bien, para cerrar, tenemos otras psicologías, otros cuerpos, y entonces hemos optado por 3 autores para ver justamente cuestiones que están muy en boga. Por un lado, Adler, a partir de la noción central que aborda él, que es el complejo de inferioridad, piensa al cuerpo y la estima de sí mismo, es decir, que el valor o la estima que uno tiene de sí mismo está claramente ligado al cuerpo, y en ese sentido incluso tiene que ver con el sentimiento de inferioridad, que a veces viene por cuestiones de defectos corporales. Bien, por otro lado, Jung. ¿Por qué lo ponemos a Jung? Porque por lo menos en este texto que tenemos para trabajar, Jung desdeña la noción de pulsión y plantea que lo que están en juego son arquetipos que son el decantado de la experiencia de
digamos, la experiencia de la humanidad a lo largo de su historia. Entonces, como deja de haber pulsión, deja de estar en juego el cuerpo, entonces cae, al menos en este artículo, en un psicologismo sin cuerpo. Por último, no podemos dejar de lado todo lo que tenga que ver con el cognitivismo, aunque Piaget es considerado un constructivista, así se denomina el mismo, donde aparece el cuerpo como un cuerpo, llamémoslo, inteligente. Es decir, una manera ya no de pensar, porque no es un pensar con el cuerpo, sino una inteligencia que es propiamente corporal. ¿Cuál es? La de el primero de los estadios que menciona Piaget y que ha elaborado teóricamente en el trabajo con niños, que se denomina la inteligencia sensorio-motriz. Es decir, lo sensorio tiene que ver con la percepción, lo motriz con la motilidad del cuerpo, y entonces es una inteligencia claramente corporal, prácticamente sin la representación psíquico-mental. Bien, con esto cerramos todas las psicologías que vamos a pasar a lo largo del cuatrimestre, que por lo tanto verán que son un montón y tenemos un montón de trabajo para hacer. Es importante que lean el cronograma para eso, para podernos ubicarnos temporalmente a lo largo de la cursada. Por último está la unidad 7, que se denomina la psicología en Argentina. Esa unidad vamos a ver todavía si hacemos un módulo al final de la cursada o si a lo largo de la cursada vamos mechando comentarios sobre la historia de la psicología en Argentina para que vayan teniendo en cuenta y no se atosiguen de información todo de golpe. Bien, con esto cerramos y espero que les quede una buena idea de lo que es la cursada, las dificultades que tenemos delante en relación a todo lo que hay que aprender, ¿sí? Para eso estamos los docentes, que vamos a tratar de allanar el camino lo máximo posible, pero las dificultades son siempre esas que tienen que ver con el trabajo de comprensión, el tiempo para la lectura, ¿sí? Entonces, en este sentido estoy hablando de no más dificultades que las propias que tiene cualquier estudiante de cualquier carrera, y que uno, llegado a la universidad, las conoce por haber atravesado la primaria y tener que aprender a leer, a escribir, con todas las dificultades que eso entraña para un niño de 4, 5, 6 años. Entonces, o por ejemplo cuando hay que aprenderse las reglas de ortografía, y entonces todavía tenemos dificultades para recordar algunas y a veces nos equivocamos. Bueno, el punto es que salgamos de la materia alfabetizados respecto de la historia de la psicología y los esquemas básicos de pensamiento y de construcción teórica que existen en nuestro campo. Los dejo, un gran saludo para todos y espero que tengamos una cursada excelente, o por lo menos lo mejor posible. Saludos míos y de toda la cátedra.